Iris Speroni, nuestra invitada de hoy, economista, para el desafío de este título. ¿Podemos invertir? ¿Podemos creer que los argentinos son capaces de invertir, especialmente los de logística? Tenemos a Fabián Brown, también invitado, es un general retirado del ejército, especialista en logística, docente y ex director de la carrera de logística en la Universidad de Lanús, y Federico Weinhold, que es técnico de administración financiera y es la persona que ha encontrado la punta a varios ovillos de nuestra historia detrás de nuestro fracaso logístico y, por qué no, de la deuda externa desde antes de 1961, que todo ya se estaba cocinando antes, aunque 3 periodistas en el 2004 me dijeron exactamente lo mismo, que las brujas no existen, pero la investigación de Federico Weinhold demostró que las hay. ¿Sí? Esos periodistas eran Rubén Cardoso, Félix Luna y Martín Granowski, personas absolutamente distintas, pero ninguno de ellos consideraba que hubo algún tipo de plan que hizo que estuviéramos como estamos. Bien, arrancamos. Fede, todo. Hola, ¿se Hola. escucha ahí? Perdón, no sé, porque estaba muteado por el sistema o no sé qué había pasado justo. Eh, no, sí, básicamente retomando o empezando con esta charla, lo que pude encontrar es un poco de lo que siempre se habló de, bueno, qué pasó con la logística argentina, con los ferrocarriles en Argentina, en varios hitos. Y bueno, uno de los hitos que siempre se habla a nivel histórico, pero también a nivel político, es el tema del famoso Plan Larkin del 61. Y bueno, muchas veces se habla, pero no se ve exactamente qué fue lo que sucedió con ese plan y más que nada la previa de ese plan. Lo que pude encontrar más que nada a partir de un trabajo que ya lo había realizado el economista argentino Silvester Damus, argentino-norteamericano, que inclusive su tesis en economía en la Universidad de Chicago fue acerca del plan Larkin, digamos, a fines de los 60, así que fue una persona que vivió esa época y estuvo desde también como argentino, pero también como profesional de economista, analizando casi en vivo lo que le sucedió con ese plan. Me dio bastantes pautas de lo que había sido la previa del plan. Básicamente, el plan Larkin del 61 fue el primer plan dentro de lo que fue una serie de planes logísticos que después siguió con un plan colombiano en el 62, un plan en Turquía en el 64, Corea del Sur, todos países medianos, pero que no eran subdesarrollados, pero eran países que eran de cierto interés para el Banco Mundial, para la ONU y demás. Me comenta que dice, bueno, el que ideó el plan no fue Larkin, que era un general, sino un economista llamado Hans Adler. Adler fue parte de lo que fue el plan Morgenthau post Segunda Guerra Mundial, porque uno siempre habla, bueno, inclusive el presidente Fernández este año habló de lo que fue el plan Marshall, ¿no? O todos hablamos del plan Marshall, la importancia del plan Marshall, qué fue el plan Marshall, pero antes de un plan Marshall hubo un plan Morgenthau aplicado al eje, digamos, a los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Morgenthau justamente porque era el secretario del Tesoro de Estados Unidos de esa época, digamos. El que también en los 30 con Roosevelt había hecho la parte del New Deal, de los bonos de guerra, bueno, una persona de muy alto perfil y que también fue parte de la creación del Banco Mundial, de la ONU, que inclusive, bueno, la ONU se empieza a crear en el 44 con una conferencia en Hot Spring, de la cual uno dice, bueno, se creó la ONU y el Banco Mundial en esa conferencia y que se habló de comercio, se habló de logística y del agro, de cuestiones agroalimentarias. Inclusive Argentina no fue invitado a esa reunión,
Chile sí fue invitado diciendo, bueno, no invitamos a Argentina porque era neutral, y Chile en esa época también era neutral, inclusive Chile declara la guerra a Alemania después de Argentina. O sea que fue como un direccionamiento concreto de que Argentina no estuviera en esa primera reunión sobre cuestiones logísticas y agroalimentarias. Y bueno, el plan Morgenthau, para resumirlo, digamos, que se aplicó del 45 hasta el 48, fue básicamente una búsqueda de que Alemania no pudiera volver a hacer una tercera guerra mundial, digamos, atacando lo básico, la importancia de lo que tiene Alemania, que era la red logística alemana, en los ferrocarriles, más que nada, también en la parte de telecomunicaciones, que eran telégrafos, encomiendas, el sistema postal alemán, y las universidades técnicas, los Gymnasium, que son las universidades técnicas que forman a los que después entran a las universidades, y son más que nada las que perfilan la producción de propiedad intelectual, de procesos y demás. Básicamente ese era el plan, destruir eso y volverlo primitivo en el sentido de tener una economía apenas de subsistencia, ligada más que nada a un agro mínimo, digamos. Eso llegó hasta el 48-49, Konrad Adenauer pide que, ya casi suplica que lo deje de aplicar, y más que nada por presión de Churchill, de Inglaterra y otros países aliados, dejan de aplicarlo también, obviamente con el peligro de la Unión Soviética ya aplicando fuertes apoyos a Alemania Oriental, ¿no? Pero bueno, en la parte bancaria, Adler y logística estuvo Adler en ese plan. Hans Adler después entra en el 60 en lo que es el Banco Mundial, y el primer plan que hacen para países, que en esa época no se hablaba de países subdesarrollados, en vía de desarrollos, o sea, son conceptos que va creando el Banco Mundial, y el primer plan fue ese, digamos, el plan argentino, que era, básicamente, si uno ve, era un primo hermano, porque se atacó directamente al tema logístico argentino, sacando 14.000 kilómetros de vía en la propuesta del plan, diciendo que se iban a ser reemplazados por 6.000, 7.000 kilómetros de rutas que no llegaron, y que esas rutas, si llegaban, iba a ser por etapas y con endeudamiento con el Banco Mundial. También había una cuestión de la dieselización, o sea, pasado de las locomotoras a vapor a las locomotoras diésel, pero también por etapas y con endeudamiento, y sacando las vaporeras que funcionaban, o sea, no, por había que son un mantenimiento, una mejora de rendimientos, pero estaban funcionando, y también destruyendo a las telecomunicaciones de esa época, que era el tema de telégrafos y encomiendas y todas las estaciones intermedias que le daban vida no solo a pueblos, sino a centros logísticos, que eran las estaciones, y le daba vida a regiones enteras. Básicamente eso es los dos paralelismos de esos dos planes. Y después, en el 68, el primer viaje importante que hace Robert Manabara, desde el Banco Mundial, es venir a Argentina en octubre del 68 para terminar de aplicar el plan S, y de ahí seguir con conceptos como, por ejemplo, el tema de la equidad, diciendo, no, Argentina, como no puede atraer a los capitales privados, necesita el Estado endeudarse para hacer infraestructura, y la única forma de endeudarse es con nosotros, con el Banco Mundial. Más o menos es la introducción somera del plan Larkin, que es lo que Larkin-Adler, que es lo que he venido investigando estos años, ¿no? Por ahí, te di, Jorge. No se te escucha, Jorge. Micrófono. Ahí Perdón. está. Escucha. Bien. Sí, sí. A eso le podemos agregar que en el 68, en el gobierno de Frondizi, le hicieron una propuesta muy progresista, que cada barrio o cada pueblo que quisiera tener teléfono, se constituía una cooperativa
o un grupo y hacía las obras y después se las donaba a Entel, a teléfonos del Estado, y entonces con eso iban a tener teléfonos todo el mundo. Bueno, la verdad es que no había un plan para conectar a las cooperativas, ni capacitar a los pueblos, ni a nada. Eso llegó a ser apenas 600.000 teléfonos, ¿sí? Perdón, 300.000 teléfonos en todo el país, en 300 cooperativas y 300 colaboraciones financieras. Es decir, menos del 20% de lo que debió haber sido. Es decir, nuestro país se quedó sin telecomunicaciones creyendo que había un concierto de oportunidades que tardó más de 35 años en hacerse. O sea, ya directamente lo terminó Telefónica, ¿sí? Telecom. Luego, el transporte, la logística. En síntesis, un plan de freno de la infraestructura con endeudamiento para hacer cosas que supuestamente lo remediaban. No la tenemos ahí no la tengo vista a Iris, no la veo, se le habrá caído la comunicación. Fabián, ¿estás ahí? Ahí está Iris, ahí está Iris. Adelante, ¿puedes hablar? A ver si... No, no está habilitado. Ahí Yo está. estoy acá, Sí, y ahí Gladys, ¿Ahora? Iris, perdón. Ahí estás. Bien, porque no te veía en la pantalla. Bueno, ¿qué nos contás? ¿Qué ves vos de este panorama que nos cuenta Federico, de todo ese antes de empezar a perder capacidades? Bueno, lo que es muy interesante lo que dijo el licenciado Weinhold, es la historia y es por lo que estamos acá ahora, que digamos eso que plantea de un plan de destrucción por parte del Banco Mundial, que es el mix de destruir activos para generar riqueza, ¿no? Bueno, que en este caso es logística y comunicaciones, pero hay una sistemática destrucción de activos que permiten generar riqueza y después el negocio de la deuda. Eso que él describe que empieza con Frondizi, pero bueno, el 68 es con Onganía, supuestamente un gobierno nacional. Claro. El gobierno de Onganía también destruye, porque vende la flota fluvial, la de que remontaba el Paraná, de Elma, que termina de destruirse con Cavallo. En realidad este plan es sistemáticamente reaplicado de diferentes caras, de diferentes maneras, o la destrucción de diferentes activos. Por ejemplo, hoy todos los puertos son extranjeros, o de compañías privadas nacionales o extranjeras, cuando décadas atrás todos los puertos, los matadores de granos, elevadores de granos, etcétera, eran todos nacionales. O sea que a mí me parece que es un único plan que lo arreglan y lo vuelven a aplicar sistemáticamente. Con la deuda en particular, yo tengo una opinión, no tengo, digamos, sin tanto dato, pero bueno, también es un tema público y notorio lo que tiene que ver con la deuda argentina, donde ideológicamente dan vuelta las cosas, es como dar vuelta a la tortilla, dar vuelta a la taba. Porque cuando uno escucha, por ejemplo, a los economistas liberales, que son pocos y, bueno, por supuesto, sin ninguna representación electoral, ellos dicen, bueno, la deuda pareciera que es una consecuencia. Entonces dicen, no, porque el problema es el déficit fiscal, entonces la consecuencia es nos endeudamos. Yo tengo una visión totalmente opuesta a eso. Yo creo que el objetivo es la deuda. Y después invento cosas para poder endeudarme. Sí. Un caso paradigmático, porque como por lo burdo resulta representativo de la mecánica, fue apenas asumió Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, en el 2007, que a los muy pocos meses de asumir, endeuda a la ciudad en $600 millones. Y no tenía objetivo. Entonces,
como no había, primero dijo que era para el subte, bueno, qué sé yo, pero por supuesto nunca hizo nada, no tenía destino ese dinero, entonces tomó la deuda y la depositó en el Banco Ciudad y quedó inmóvil ahí. Entonces, después se supo, porque hizo la denuncia López Murphy, de que era un amigo de él, era el intermediario que se llevó un 3%, se dice organizador, digamos, estructurador es el nombre. Después hubo un banco que se llevó otro 3% por colocarlo. Pero yo diría que esto es ejemplo porque es como el manual del endeudamiento del país del tercer mundo. Pero en realidad toda la deuda que tenemos tiene la misma mecánica. Entonces después inventan algo, bueno, no, porque Entel, cuando estaba Entel, tiene que ampliarse. Bueno, tengo que construir una ruta. Bueno, no sé, hay que darle un crédito blando al Luar para construir al Luar o hacer Chocobón, lo que fuera. Pero la medida para mí tiene como dos posiciones. Por un lado, justificar la existencia de parásitos como el Banco Mundial y todos los parásitos que están adentro. O sea, los seres parásitos que están adentro y la organización en sí. Por el otro lado, sujetar al tercer mundo con deuda. Entonces después viene y dice, bueno, mira, ustedes tienen, no sé, un yacimiento de uranio, quiero... No se escucha, Iris. Ahí se cortó, parece. Se quedó, se cortó. Se te cortó, Iris. A ver. A ver. Si se cayó del todo. No. ¿Te comunicás vos con ella mientras? Fabián, ¿qué nos contás de esto que está explicando Iris? Bueno, muy interesante. Al planteo de Federico, quisiera... yo soy licenciado en Historia también. A raíz del accidente, estudié sistemas e historia desde muy joven con la carrera militar. Así que y me dediqué mucho a la historia. Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial la hace contra Europa. No es solo desarticular las bases productivas de Alemania, de toda Europa. Era su competencia. La dejo a Iris, que es la que está. Ahí está, recuperó la. Ahí volvió. Perdón, se desconectó internet. Bueno, sí. lo hago corta para dar tiempo al resto, pero volviendo al tema de la deuda, yo creo que la deuda es un objetivo, y un objetivo como mecanismo de sujeción o de colonización o de lo que fuera. En cuanto al tema logístico, desde mi visión, ya lo dije en una charla en el INFIP el año pasado, y creo que en otros lados también, es que perdón, disculpen. Es lo mismo que con la deuda. No dejar que un país crezca y despliegue su potencial. Entonces, sujetar o cerrar la capacidad o las alternativas que pueda tener un país para manejar su logística es una forma de sujetarlo. Voy a dar un ejemplo que es también medio de manual. Cuando estaba el presidente Allende como presidente de Chile, tuvo un lockout patronal de los camioneros, que estuvo, digamos, no es que yo digo que lo organizó la CIA, lo dijo la CIA en el Senado de Estados Unidos, que lo organizaron ellos, o sea, no hay nada, ni de brujas, ni de nada, fue el jefe de la CIA y lo dijo ante los senadores de Estados Unidos, se publicaron las sesiones, o sea, no tiene nada en particular. Entonces, al tener Chile 2 vías nada más de mover mercadería, que era la red de camiones, y bueno, los barcos, ¿no? Es un país marítimo, es fácil. En la misma época, en la Argentina, a pesar del plan Larkin, había un montón de opciones. O sea,
había barcazas en el Paraná, la Patagonia estaba conectada por vía marítima más que por la Ruta 3, los ferrocarriles mal que mal andaba el ferrocarril de carga, a pesar de la reducción de kilometraje. Entonces, yo creo que todo eso, más allá de inhibir la capacidad de generar riqueza, o sea, la destrucción de capital generador de riqueza como plan sistemático, también hay la capacidad de cercenar la libertad del país para mover su riqueza. Hoy la Argentina es un país infinitamente más controlable que hace 30 años atrás y 50. Después también está un tema que yo a esta altura para mí es secundario, pero tampoco uno puede desdeñar, la cantidad de divisas que la Argentina gasta en contratar fletes para sus propias exportaciones. Seguro que ustedes tienen mejores números que yo, pero el último número que yo manejo son 6.000 millones de dólares al año. Entonces, cuando uno es dueño de su propio flete, uno exporta flete. Con lo cual a mí me queda más precio de mi producto de exportación si soy dueño de mi flete. Si yo tengo que comprar el flete, importo flete. Entonces mi exportación es menor. Entonces, que la Argentina no tenga capacidad satisface la sujeción de la Argentina a diferentes niveles. Uno es la deuda, otro es la inmovilidad o la incapacidad motriz del aparato productivo argentino, y después está el tema de pérdida de divisas. Esto, junto a otra cosa que yo trabajé, que es el Mercosur, como exportador de industrias a Brasil, ¿no? El Mercosur como mecanismo para expulsar las industrias de la Argentina y moverlas a Brasil, que es lo mismo que le pasó a Estados Unidos con México, o China. Claro. Sí. Exactamente, donde uno tiene zonas como Detroit o Pittsburgh que están totalmente destruidas, con villas miserias como la de Rosario. O sea, el mecanismo es el mismo y las industrias que alimentaron a generaciones están colocadas en México o en China. Entonces, es todo bastante coordinado, pareciera, ¿no? Desde que cuando uno empieza a juntar información, pareciera que es todo bastante coordinado. Pero eso es respecto del pasado. A mí lo que me gusta pensar, o soñar, o proponer, es un futuro diferente. Una Argentina marítima, donde hoy la Argentina está totalmente territorializada, cuando es un país marítimo, y bueno, uno tiene que reconstruir su flota mercante, tiene que reconstruir su flota fluvial, reconstruir sus ferrocarriles, y después armar inteligentemente rompecabezas, que es un flete de un país complejo productivamente, porque no es otros países que dicen, bueno, yo produzco soja o yo produzco, no sé, lo que fuera, tomates como en el sur de España, turismo y tomates. La Argentina tiene cosas delicadas como los arándanos, tiene cosas a granel como el maíz o la soja, tiene animales, o sea, carnes y frutas que requieren frío, productos industriales. Entonces, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la logística en un país extenso, con distintas geografías, distintos fríos y distintas producciones, es un rompecabezas muy complejo, pero por el otro lado es una gigantesca oportunidad, porque si uno tiene un monoproducto en un país, bueno, produce determinadas épocas del año y el resto del país se congela el resto del año, no solo la cosecha, sino los fletes. Pero un país complejo como el nuestro debería tener para todos los 12 meses del año. No sé si me explico. Entonces, no sé, si uno
plantear un proyecto de país pensando en los intereses nacionales, es bastante fácil hacer todo, en el sentido, o sea, trabajoso, porque hay que hacer todo de cero prácticamente, pero tampoco es que nunca tuvimos nada. No somos un país del centro de África, sabemos lo que es tener que alguna vez tuvimos un ferrocarril, alguna vez tuvimos una flota mercante. Y por el otro lado está el tema del dinero. Esto a mí me parece importante. Cualquier presidente que viene, como fue el caso de Macri, o en su momento, que dijo la misma pavada, Néstor Kirchner cuando asumió, no, que van a venir, Kirchner dijo las inversiones chinas, Macri las inversiones extranjeras. Un país que tiene argentinos con dinero, que no pueden invertir su propio dinero porque cualquier actividad lícita que uno tiene salta la DGI o ARBA o lo que sea encima para robarle el dinero que tiene. Donde todo es una máquina de impedir, todo el mundo se guarda el dinero y no lo invierte. Pero un país armónico y razonable, lo que nos sobra es capital a los argentinos. Los argentinos no tenemos una falta de capital para necesitar capital chino o de Estados Unidos o del Banco Mundial. Nos sobra el capital. Lo que nos falta son oportunidades de inversión. Y nos faltan oportunidades de inversión porque no hay, bueno, no hay un ámbito propicio para invertir. Sí. Iris, pasamos a Fabián porque diste, en ese último minuto y medio, pusiste varias cosas allá, está perfecto. Fabián, no te puedo recuperar. Listo, Fabián. estoy ahí, sí. No, quiero decirle perfecto el planteo de Iris y perfecto el enfoque de, en realidad, es un modelo de dominación. Lo que estamos viendo, y esto que describió Iris en toda su perspectiva, es lo único que agregaría es la guerra de las Galias de César. Empieza con una descripción de los galos, ¿no? Dice, de todos los galos, dice, los más difíciles son los belgas, porque a ellos no pudimos llegar con nuestro comercio a cambiarles las costumbres. Cuando Iris hizo este diagnóstico de los mecanismos de dominación de nuestra economía, ¿no? La deuda externa comparto totalmente, es el instrumento esencial de dominación, es decir, que se replica, por lo menos desde el 76 a esta parte, como el gran condicionante de nuestro desarrollo económico. Lo otro que tenemos que agregaría nada más son los sistemas de ideas que compramos para convencernos nosotros de utilizar las herramientas que nos proveen para la aceptación de la dominación. En esto Hegel hablaba del amo y el esclavo. En realidad, el amo se apropia de la cosa a través del esclavo. Y hay un consentimiento del esclavo en esto. Nuestro problema es nuestro consentimiento en un cúmulo de ideas que lo único que hacen es reforzar nuestra dependencia estructural. No solo somos un país que genera divisas porque exportamos determinados productos, pero después exportamos las divisas. O sea, no quedan acá esas divisas, se van a otro lado, somos exportadores de todo esto. En los años 30, cuando Scalabrini Ortiz hizo un diagnóstico de cómo funcionaba el Imperio Británico, en realidad habló muchas de las cosas que hoy Iris nos marcó, como con los fletes, como con las tarifas diferenciadas se quedaban con... Y digitaban qué zona se desarrollaba o no del país, cómo a través de los puertos se manejaba tal cosa, cómo a través de los fletes se manejaba tal otra. Un pequeño ejemplo que da Perón en una charla cuando Perón crea la Escuela de Defensa Nacional, da una charla y dice, bueno, en realidad en el Tratado de Roca-Runciman, la Argentina no tenía otra que firmar ese tratado. Sí, no tenía otra porque
el 75% de nuestra producción era exportable y el 25% iba al mercado interno. Cuando en el año 49 se da una situación similar, más del 70% de la producción argentina podía ser absorbida por el mercado interno. La Argentina había cambiado su estructura productiva, había cambiado su capacidad de consumo, y había cambiado en esa fortaleza su capacidad de negociación con el extranjero. Lo que nos describe Iris hoy es ese país débil que no tiene capacidad de negociación en nada, que está absolutamente condicionado a todo porque perdió las herramientas esenciales del control de su propio país, ¿no? Entonces, este tema es esencial pensarlo en los términos que lo pensó Iris. O sea, no es que estamos así porque fracasamos y no hay gobierno que le encuentre la vuelta al modelo económico. A estas condiciones económicas no hay vuelta. O las cambiamos enteras o no hay vuelta. Y agrego una cosa, nada más. Mosconi, cuando hablaba en 1919, decía, bueno, este país necesitó brazos y capitales para ponerse de pie. Listo. Y no hace una cuestión maniquea con el modelo agroexportador. Dice, ya está esa etapa. Ahora hay que construir nuestro propio capital. Bueno, la Argentina, el problema que tiene es que ese capital, por distintas formas de enajenación, no es propio desde el comienzo. La semilla ya no es nuestra, nos queda solamente la tierra para poner, fuimos perdiendo los bancos. Cuando vemos el capital financiero en la Argentina, bueno, lo vemos hoy, ¿no? El Estado argentino no tiene una capacidad de regulación sobre los bancos, que le dicen, no, Basilea, no esto, no aquello, elige el banco a quién le da el préstamo, a quién no le da, se lo da a Vicentín, pero no se lo puede dar a nadie más para... O sea, le da a Vicentín, que no le corresponde, pero no hay préstamo para otras estructuras en la Argentina, no lo hubo. No hay préstamo, no hay crédito en la Argentina para la producción. Entonces, es un sistema complejo, todo tiene solución. Todo tiene solución en la medida que pensemos lo propio, pensar alguna vez un modelo que nos permita recuperar el control de lo propio, con explotar nuestros recursos, con producción propia, que es instrumental, más de afuera, más de dentro, pero regulada por nosotros en qué queremos producir y cómo, ¿no? Y desarrollar trabajo argentino, ¿no? No es imposible, lo hemos hecho y en algún momento lo hemos hecho bien. Así que es posible volver a pensar un país en términos del siglo XXI. La solución no está en el siglo XX. Cuando digo que lo hemos hecho, quiere decir que pudimos hacerlo. Digo que ahora hay que pensarlo con las tecnologías, con los problemas y con el mundo del siglo XXI. Ese es nuestro desafío como dirigentes, ese es nuestro desafío con la responsabilidad social que nos cabe desde donde estamos todos, ¿no? Gracias y felicitaciones a Iris. Totalmente de acuerdo, está muy bien. Bien, tengo algo que tiene que ver el motivo de empezar a hacer estas charlas con Federico e ir invitando a distintos actores. Lo que acaban de decir ustedes dos se engancha perfectamente con uno de los tantos datos, frases concretas que encontró Federico, en el cual ahora ya nos va a decir después cuando le paso la palabra a él, nos va a decir lugar y fecha, que determinaron que los países subdesarrollados, que empezaban a ser denominados como subdesarrollados, estoy hablando de la década del 40, no tenían capital privado para invertir, entonces había que crear las herramientas financieras internacionales para darles crédito al lenguaje nuestro, y vemos que de Iris también, endeudarnos, ¿sí? El objetivo era la deuda. Bien, entonces, de todo esto, hace un par de semanas con Fede, escribimos algo de media página, que
lo veníamos probando con empresarios, con públicos, con actores públicos, un desafío, y se dice que el 50% de la economía está en negro, funciona en negro, o sea que no vive de la deuda externa, se invierte y se moviliza a sí misma. La logística, mal o bien, la resuelven los transportes automotores y su logística, con el 93% del mercado moviéndose sobre neumáticos. Y el 82% de las empresas son pymes, lo dice FADEAC. Y a su vez, el 99,99 no sé cuánto periódico son nacionales. No viven de pedirle un préstamo al Banco Mundial para comprar un camión. Sí, sabemos que ese camión ingresa del extranjero hoy en día. Se compran paquetes de software. Pero en realidad, todo inicia con el casi chacarero del camión que saca 5 cheques de 20 clientes distintos. ¿Escucharon? 5 cheques de 20 clientes distintos para darle la inmobiliaria para comprar el 1114 o el Renault 0 kilómetro. Es decir, que los que hacen la logística, que solo en tractores y semis, según 2 dirigentes de FADEAC, fueron 2.000 millones de dólares el año pasado, que fue pésimo, ¿sí? Solo en tractores y semis 0 kilómetro. Imagínense la cifra del resto de las cosas. Es más dinero puesto en capital, en capacitación, en sistemas, que todo lo que hace el Estado con los ferrocarriles para 2 rubros de 5 clientes. ¿Sí? Entonces, yo tengo una pregunta sobre esta. Sí, una pregunta sobre este tema, porque Macri le regaló el San Martín Cargas por 10 años a los chinos a cambio de que estos iban a invertir 100 millones de dólares. Ahora, respecto de la inversión que usted dice del total de la compra de automóviles, de automóviles para carga, ¿no? De camiones. Eso es una cifra insignificante comparado contra es el 5%. Bueno, entonces, ahí viene... ¿Por qué entregan algo tan neurálgico como es el ferrocarril Mendoza-Rosario por gratis a cambio de una supuesta inversión de 100 millones de dólares que no sabemos si va a ser o no, cuando el capital invertido por el sector hoy es ampliamente más dinero que ese? Es el núcleo de la pregunta que nos llevó a proponer este ciclo. Ah, perfecto. Sí. Bueno, cuando se privatizan las concesiones ferroviarias, no tengo muy fresca la cifra exacta, pero sí el orden, el más grande de todos era Ferroexpreso Pampeano, que lo ganó Techín. ¿Sí? Bueno, 5.500 kilómetros de vía, que en 2008 les perdonaron 2.000, y ahora, hace varios años, vienen dispuestos a perdonarle 1.000 más. O sea, se va haciendo cada vez más chica. En ese momento, cuando se estaba por conceder, muchos éramos los que planteábamos que eran alrededor de 140 millones de dólares la inversión para 5.500 kilómetros de vía. No daban los números, ni por casualidad. Es decir, ellos asumen, ahora dicen, les vamos a sacar los ramales que no le dan ganancia. Los muchachos exprimieron la infraestructura hasta que no dio más y la fueron abandonando. Entonces, ese modelo fue escrito por personajes que hoy siguen bajando línea y varios todavía están en el gobierno anterior y en este, y en las universidades y en las consultoras. El modelo sigue vigente. Entonces, acá viene la peor parte de ese número con las concesiones, que arranca todo el trabajo con Federico hace 9 años que empezamos. Si hubieran invertido en poner las vías a 25 toneladas por eje, en 17 años se repagaba toda la infraestructura. ¿Está? No en 30, ni en 50. Bueno, todo ese descubrimiento fue el que nos llevó a empezar a analizar qué pasaría si trabajamos distinto.
Bueno, todo eso nos llevó a la pregunta de hace 2 semanas, el planteo de ese universo de inversión privada que funciona en la logística, realmente tienen más capacidad que todo el Estado y que todos los privados que están dando vuelta y que los chinos, ¿sí? Entonces, Obviamente. resulta que con el modelo funcionando, con un 20% de las cargas generales del camión como negocio subido al ferrocarril, o sea, el negocio del camión subiendo su viaje al ferrocarril, aunque el tren sea de otro, ¿sí? Demandaría entre 30 y 50.000 vagones. Que los podemos fabricar acá. Si alguien dice, los queremos hoy, terminan comprándole a China. Pero si lo manejamos con las reglas existentes, el problema son los cerebros, ¿sí? Si lo manejamos con las reglas existentes del mercado, el director general de Ferroexpreso Pampeano lo dijo delante de el presidente de una cámara de transporte de Bahía Blanca el año pasado, lo dijo bien claro, no hay nada que impida la asociación camión-tren. Dijo, si queremos hacerlo ahora, se puede hacer. ¿Sí? Bueno, esos son un montón de fábricas funcionando, pero más que nada, volver a tener carga de actores locales en el interior, en el resto del país, no solo en Buenos Aires, actores privados de todo tamaño que convergen quizás cooperativamente y que, ¿por qué no empiezan a generar el principal valor que se nos ha denostado en 65 años, que es la creación de licencias, ¿sí? de creatividad, de inventos, de desarrollos, de ciencia. Tenemos que recordar que todo este camino de la investigación del Larkin y demás tiene en el medio a que todos los diarios del país, el 12 y 13 de julio, o 11 y 12 de julio de 1956, dijeron que el dictador depuesto había contratado a un mozo de café para construir locomotoras. ¿Sí? Ese mismo día, Argentina se había aliado al Banco Internacional. 4 días después, dicen que teníamos problemas de locomotoras, pero no hay inconveniente. Ya sacamos un préstamo para comprar 200 en el exterior. Tenían que matar mediáticamente al ingeniero Pedro Celestino Sacagio, genio internacional del desarrollo de locomotoras diésel, reconocido por los ingleses, ¿sí? Que todos los diarios en 1930 habían destacado que lo habían aplaudido este hombre, nuestros queridos diarios argentinos, de Río Gallegos a San Salvador de Jujuy. Vayan a donde vayan a una hemeroteca, abran esa fecha y van a encontrar la noticia, las dos noticias, la de 1930, genio, la de 1956, mozo. ¿Sí? Entonces, la denominación de esa investigación fue, el título de la charla es Maten al ingeniero. ¿Sí? Decidieron darle en la yugular al proyecto, que era la credibilidad, la confianza del argentino, recontra antiperonista y recontra peronista, que teníamos locomotoras que andaban a 140 kilómetros por hora, con un desarrollo que tenía 1000 cosas para arreglar, pero argentino. ¿Sí? Entonces, si tenemos logística por inversión privada nacional en barcos y ferrocarriles, vamos a volver a aprender y la flota se va a poder construir, va a ser creíble. Y el desarrollo con las universidades que tenemos, que ahora hay muchas que tienen logística, transportes y tecnología, podemos desarrollar acá muchísimas cosas. Pero tenemos que tener muy en claro que hay gente, uno es docente, que convenció a 3 ministros ya en los últimos 10 años de que no podíamos fabricar en el país. Y a los alumnos nos dijo que si fuera por él todo tenía que venir de China. ¿Está bien? Imagínense el resto de los educandos, éramos 175.
Entonces, es muy difícil para la argentinidad creer que el camionero invierte. Pero cada chupetín que compramos en un kiosco llegó porque hay un argentino que invirtió en un camión e hizo que ese chupetín llegara. ¿Qué pasa? Y ahí viene Fede, vamos a dejarle ahí que esto tiene que ver fundamentalmente con esa comprobación de Fede que hizo de que todo esto resultó que estaba escrito. Y después, por favor, Fabián e Iris, a ver qué opinan de esto, que el chupetín pueda llegar en barco y en tren por inversiones argentinas, que es lo que estabas diciendo. Fede, a ver, te habilité. Ahí estás. ¿Hola? No, sí, bueno, básicamente la cuestión de decir que no podemos invertir viene de un escrito, obviamente, de Henry Morgenthau Jr., el que lo comenté, el secretario del Tesoro, que después fue el que creó todos estos organismos supranacionales o supraestatales, donde su idea decía, bueno, la diplomacia y las decisiones del mundo tienen que pasar de Londres a Nueva York, a Washington, pero de ahí a lo que fueron todos estos organismos, o sea, fue una decisión concreta, y de dividir un poco esto en el mundo entre sus desarrollados en desarrollo, y inclusive dentro de porque he leído los planes siguientes al plan argentino, comentando cuestiones contrarias según si eran aliados o no, o a Estados Unidos, digamos. El plan turco tiene cosas distintas que son contrarias al nuestro y demás. Pero también hablando del plan ese, que bueno, inclusive hay una actualización del 68, hay una investigación económica también del mismo Banco Mundial, diciendo que Argentina era el país iberoamericano en segundo puesto en cuanto a PBI per cápita, que solo, bueno, nos superaba a Venezuela, la Venezuela ultra ya lanzada hacia el petróleo en esa época, pero solamente estábamos detrás de Venezuela, por encima de España, por encima de Uruguay, por encima de México, por todos esos países. Y también un dato que siempre comentaba Jorge, que es en cuanto a que había el sistema argentino ferroviario tenía cargas generales en porcentajes superiores inclusive a muchos países europeos. En el sentido de que uno siempre dice, bueno, los ferrocarriles iban todos al puerto y sacaban la riqueza argentina, modelo agroexportador, pero la red que se había creado servía, uno si ve, hay unos libritos que se llaman los libros de las estaciones, de 1930, tenés 1948, y vos ves qué servicios tenía cada estación. Hasta la estación más chiquita tenía encomiendas, carga, hacienda y telégrafo. O sea, uno dice, bueno, se estaban llevando todo. Pero ese sistema tenía una red que por lo menos de una ya atendía a las encomiendas, a las cargas y a la comunicación de ese territorio, que no era solamente para el gran exportador agrario. Inclusive si uno ve en los 20, en los 30, la sociedad rural se peleaba con los empresarios y los representantes británicos, y haciendo lobby con los gobiernos conservadores, les pisaba las tarifas a los ferrocarriles británicos, también había franceses o ferrocarriles de otras nacionalidades. Entonces ahí el Estado supuestamente conservador, que ayudaba mucho a los británicos, jugaba en contra de los británicos. Así que también es una consideración en el sentido de que no es tanto esto blanco y negro, eran solo ferrocarriles que los saqueaban, digamos. Sino que se había creado una red, o sea, si uno mira la red brasilera, mira la red, qué sé yo, ucraniana, países similares a los nuestros, aunque no iguales, pero similares, ve que la densidad que tiene ahí, se ve en el mapa, la densidad que hay en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, es única en el sentido de la cuadrícula que se creó. Y eso no era solamente para granos. Quizás hoy no tenemos esa red, nadie la pudo suplir mucho, o se pudo suplir, digamos, a las patadas, entre comillas, y teníamos, efectivamente, en el plan Arkin te muestra que teníamos
un movimiento de cargas generales, que era la carga de la mudanza, la carga de la encomienda, la carga paquetería, y todas cuestiones de la pequeña y mediana industria argentina, que se movían por ese ferrocarril que supuestamente era que se venía a llevar todo. Lamentablemente ahí, cuando hubo la nacionalización, era una gran oportunidad de decir, bueno, sacamos todo este sistema de líneas o de ferrocarriles que compiten entre sí y tenemos un solo gran sistema ferroviario que no compita, sino que pueda ir, acá haya mucho flete intraferroviario, que se mueva entre diferentes líneas, que ya no serían líneas, sino sería una red. Pero bueno, de esa parte quizás se perdió esa oportunidad, por las razones que ya hemos hablado, pero bueno, y de un futuro para acá, justamente una de las cosas que estoy terminando ahora de traducir un libro del 98, un libro, un manual norteamericano, de 300 y pico de páginas, donde ellos mismos explican el beneficio de que el Estado sea un facilitador y un protector del sistema intermodal norteamericano, donde ellos no ven que compitan los modos, sino que se integren y la mejor parte de cada modo sea la que sea usada. Y hablan una cuestión muy interesante de que el intermodalismo es parte de algo que genera externalidades de red y genera beneficios precompetitivos. Es como decir, no sé, daba el ejemplo bíblico de decir, hablemos todo el mismo idioma, como antes de la Torre de Babel. La Torre de Babel lo que produjo el hecho es que todos hablaban distintos idiomas y no se podían comprender, no podían comunicarse, no podían haber flujo de ideas y de comercio y demás, porque todos hablaban en un distinto idioma. Bueno, hablemos todo, entre comillas, en el mismo idioma, que no es una ventaja competitiva, sino es una ventaja precompetitiva para que todos estemos en la misma sintonía, que sería el intermodalismo. O sea que eso es un trabajo que, bueno, espero terminar de traducir, hacer un resumen y decir, bueno, tomemos el ejemplo por ahí, no de lo que nos dice que Estados Unidos o los entes supraestatales tengamos que hacer, sino que por ahí cosas positivas que ellos ya han hecho o están haciendo y tratar de, no sé si la palabra es copiar, pero por lo menos empezar con eso y ya empezar con cuestiones pequeñas, como sería todo este tema de que la reinversión y que el capital que ya tenemos en dólares o en pesos o lo que sea, que no es que se vaya, sino que tenga incentivos concretos en que se reinvierta con tipo, como se hace en países bálticos, que la reinversión tiene 0 impuestos, o sea, que sea un incentivo a reinvertir y no sea algo coercitivo, decir, bueno, blanqueen o pongan la plata acá porque hay que ponerla, o sea, no. Sí, ahí termino con eso. Un segundito antes de pasarle la palabra a Iris. Este gráfico que está acá, la línea azul son los ferrocarriles europeos. La línea amarilla, los norteamericanos, ¿sí? La línea roja, los argentinos. Y la verde, la utopía hacia 2025, con la integración del 20% de las cargas generales, no son todas las cargas, sino solo las que son generales, del camión con el ferrocarril en Argentina. El gráfico no nos preocupemos de los detalles, lo importante es esto. A la izquierda es lo geográfico. La cobertura geográfica de Europa es altamente superior a todos. La de Estados Unidos y Argentina, no. La densidad de los europeos es muy superior. La parte de la derecha es la productividad, ¿sí? La productividad norteamericana es lejos mayor que la europea, ¿sí? Bien, y la nuestra, incluso el comportamiento, puede ser mejor, fíjense, esto es hoy el rojo, que la de Europa. Tenemos mejores condiciones que los europeos para poder tener rentabilidad. ¿Qué es lo que lo diferencia esto? El azul es un modelo en el que la infraestructura la paga la Comunidad Europea, ¿sí? Van a déficit, punto. La amarilla es absolutamente autosustentables. Apenas algunos ferrocarriles regionales tienen inversiones de capital en el entorno de los puertos o en algo en particular, pero nunca el servicio, ¿sí? Esta línea amarilla son 26.000 millones de dólares al año que invierten los capitales privados norteamericanos. Hasta 1980
el Estado norteamericano llegó a pagar $7 millones por día de déficit para sostener la muerte de los ferrocarriles norteamericanos. No es que pasaron a ser de mal rentables a muy rentables, no, no. Los ferrocarriles norteamericanos venían cayéndose de a pedazos. Iris, a ver, ¿estás, Iris? Porque sí, se fue. la perdí. No, ahí está. La tenés que habilitar el audio. El audio. Ahí está, no la encontraba. Houston, ahí te estoy habilitando, Iris. Bueno, ahí está. Bueno, señores, con esto me despido, pero quería resaltar una cosa que los señores Brown y de Mendoza dijeron. Todo lo que pasó no fueron errores. No es un tema de que tienen la mente colonizada, que la tienen, o el profesor que dice que hay que comprar los vagones en China. Eso es por dinero. Es gente que hace esas cosas por dinero personal para ellos. Esa es la única explicación que hay para no hacer los vagones acá y comprar los hechos de China. Es por dinero, por eso recomiendan ese tipo de cosas. Entonces, yo en eso soy dura porque no son errores, no es desidia, es interés económico privado en contra de los intereses de la nación, y uno no puede dejarlo pasar. Eso respecto del tema de intencionalidad. Y respecto de otra cosa que dijo nuestro anfitrión, es que yo estoy totalmente convencida que con capital propio y con saberes propios podemos hacer, y en nuestros talleres podemos hacer vagones, comprar alguna licencia de alguna locomotora, hacer las locomotoras y hacer, bueno, lo más importante que es toda la parte de la red. O sea, todo lo podemos hacer nosotros. Y demostrada la inversión que hay en camiones, queda claramente demostrado que podemos hacer la inversión en flota fluvial y marítima y en ferrocarriles. Dos cosas más chiquititas para cerrar. Una, usted habló de toda la inversión que hay en camiones. Yo le agravo el tema. Se lo agravo enormemente, porque cada vez que alguien compra un camión, compra 55% de impuestos y 45% de camión. Con lo cual, con la misma plata podríamos tener el doble de camiones o camiones más nuevos, o sea, una flota con menos antigüedad. Otro tema más, porque dice, bueno, cada vez que uno va a un kiosco hay un chupetín es porque hay un camionero que llevó las cosas. Totalmente de acuerdo. Pero cada vez que compra combustible, el 55% es impuestos. Entonces, a mí, el flete en la Argentina me cuesta el doble, porque estoy pagando mitad flete, en realidad 45% flete y 55% impuestos. Entonces, para mí acarrear un alfajor me sale el doble. Y eso contribuye con la desinversión del sector. Ahora, volvamos al tema de la flota fluvial y mercante, a poder traer las cosas en barcazas por el Paraná, que el Paraná hoy está todo en manos paraguayas. Hablemos de los ferrocarriles de carga. Es lo mismo. Si yo para invertir en cualquier cosa, primero tengo que poner IVA, tengo que poner ingresos brutos, tengo que poner impuesto al cheque, para algún día recuperar con mi trabajo esa plata, o no, nunca, entonces el Estado tiene un sesgo anti-inversión. Y después dice, no, pido plata en el Banco Mundial porque tal cosa. Bueno, pero primero, a través del sistema impositivo, me está sacando a mí de la inversión, problema que el Banco Mundial no tiene. Pues no le cobran impuestos al Banco Mundial para, qué sé yo, para hacer una autopista.
el tema impositivo está hecho a propósito contra toda suerte de inversión. Eso era lo que quería puntualizar en el tema de los mecanismos de impedir que están a propósito. Y esto último, en lo que va del siglo XXI, le dieron el ferrocarril de cargas a Macri, el que va por la Mesopotamia, que después se lo sacaron porque Urquiza, sí. se quedó con todos los subsidios y no puso un durmiente. Cuando las contrapartidas son esa clase de gente, no puede pasar algo distinto de lo que pasó. Y con esto Gracias. me despido de todos. Bueno, el desafío es que en la próxima invitemos a un par de empresarios del ambiente, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Como para que den esa visión también. Sí, Fabián se tuvo que ir, que tenía otra reunión. Bueno, Iris, ¿conforme? Bueno, ¿Sí? un placer que me hayan invitado. Gracias a Bien, todos bueno. por su tiempo. Bien, y después te vamos a pasar todo el chat de comentarios, así vos también podés darles tu respuesta a cada uno. ¿Sí? Bueno, Un gusto. Fede, ¿querés cerrar? De Iris, de Fabián, de Sebastián, de Martín y Jorge, bueno, de todos los que vi que estaban ahí conectados, escuchando, y también por los que escucharon en YouTube y los que van a escuchar después, seguro. Bueno. Un agradecimiento general. Bueno, lo mismo yo, gracias a todos. Vamos a compartir esto en las redes y la idea es comenzar y aportar un debate, ¿sí? Así que un gusto a todos. Hasta luego de parte nuestra. Gracias. Chau, chau.